Buenas, hoy les traigo un video de cómo hacer una interfaz de nave espacial en Tinkercad. Primero vamos a buscar esta aplicación web buscando Tinkercad en el buscador de Google. Lo encuentran fácilmente, casi que es el primer link que van a encontrar con una interfaz. Aquí la que me muestra a mí es que yo tengo una cuenta. En caso de que no tengan una cuenta, se la pueden hacer, no es difícil. Y una vez que ya tengan la cuenta creada, les va a aparecer el dashboard, que es, por decirlo así, en el lugar que nos encontramos en este momento. Estando en el dashboard, nos vamos a dirigir al apartado de circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. Una vez aquí, lo primero sería buscar el board. En este caso sería el Arduino junto al protoboard. Para este experimento, sí está bien que tengamos el cable rojo, que es el de corriente en 5 voltios en el Arduino, y los otros cables que están conectados al otro extremo, que es para dar al otro extremo la tierra y la corriente, están de más, entonces los podemos eliminar. Entonces lo primero sería tocar el pin 5 y lo ponemos en el A5, lo ponemos en el A6. Luego tomamos un cable del pin 4 y lo ponemos en el A10, y a su vez el pin 3 y lo colocamos en el A14. Ahora tomamos el pin 2 y lo colocamos en el C24. Tomamos la corriente y la ponemos en el A22. Lo ponemos de color rojo para evidenciar que por ahí pasa cargas positivas. Ahora vamos a agregar las resistencias. En este caso son 3 resistencias de 220. Aquí están kilo ohmios. Ocupamos que solo sean ohmios. 220 ohms. Eso hacemos con las 3 resistencias y las colocamos al lado derecho de los cables que están conectados a los pines, yendo desde la tierra hasta el pin, en este caso 7B, 11B, 15B. Ahora vamos a tomar otra resistencia. Esta va a ser de 10 kilo ohmios y lo vamos a poner en la misma línea que está el cable del pin 2, solo que desde la tierra hasta el 24B. Vamos a tomar ahora 3 LEDs. Un LED va a ser de color verde y los LEDs tienen anodo y catodo. El anodo es el que va del lado positivo y el catodo es el que va del lado negativo. Como están al revés, hay que darle vuelta. Entonces de esta forma el catodo queda con el lado de la tierra, que es el que da la resistencia, y el anodo queda con el lado de la corriente, que es el que está conectado con el pin. Eso lo hacemos con los tres LEDs. Ahora lo siguiente es tomar un pulsador. El pulsador es algo similar a un botón y lo vamos a colocar con las patillas correspondientes a donde está alineado con la tierra y con el pin, y el otro que está alineado con la corriente, de la forma en la que ven. Iría una en la E24 y la otra en la E22.
vamos a crear una variable. Esta variable va a ser de tipo int, que significa que va a ser un número entero. Lo vamos a nombrar switchState. Vamos a inicializarla con el valor de 0. Esta variable va a indicar si el botón está presionado. Ahora dentro de setup vamos a copiar esto, porque lo que vamos a hacer es casi que lo mismo que ya está, solo que con los números de los pines que estamos utilizando. En este caso los pines que estamos utilizando son el 3, el 4, el 5 y el 2. El 3, 4 y 5 para los LEDs y el 2 para el pulsador. En el caso del pin 2, es un input porque nosotros estamos presionando algo, le estamos dando una entrada. Los LEDs lo único que nos dan son salidas. En este caso, por eso es que los ponemos con output. Ahora bien, dentro del loop, que es lo que va a estar constantemente ocurriendo durante la simulación, vamos a leer el valor que nos da el pulsador. Aquí lo estamos leyendo. Este switch state va a leer si, como yo les dije al inicio, arriba es la variable que va a guardar si el pulsador está presionado o no. Ahora, por medio de un condicional, low indicaría si no está presionado. Entonces en este caso vamos a poner digital write, que es para escribir valores, y vamos a poner los pines que asociamos con los LEDs, y les vamos a poner high, que significa que van a encenderse. Perdón, en este caso vamos a ponerles low, que significa que el pulsador no está presionado, por lo tanto solo se va a encender el LED asociado al pin 3. Y vamos a hacer otro condicional que si no ocurre eso, va a apagarse el LED asociado al pin 3, que es el verde, y va a encenderse el asociado al pin 5. Vamos a hacer un delay de 1000 milisegundos. Vamos a hacer un delay de 250 milisegundos. Vamos a copiar esto y vamos a invertir los valores. Ahora el 4 es el que va a estar encendido y el 5 es el que va a estar apagado. Y agregamos otro delay después. Ok, entonces este es el de si no está presionado, y este otro va a ser si está presionado. Y la parte de aquí es con el fin de simular un parpadeo. Esto va a ser para hacer un parpadeo de los LEDs. Y el siguiente va a ser el resultado. Inicializamos la simulación. Uy, aquí nos dio un error. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Listo. Y como ven, cuando dejamos presionado parpadean las LEDs rojas, y cuando dejamos de presionar enciende la verde. Listo.
está. En caso de que quieran hacerlo con un Arduino físico, pueden usar el software de Arduino y escribirían el código tal y como se los mostré aquí en el Tinkercad. Sería exactamente el mismo. Para descargarlo pueden buscar Arduino IDE y aquí en esta página pueden descargarlo. Ahí dan just download y ya yo lo tengo descargado, entonces lo voy a cancelar. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.